Vamos, entonces, el día de hoy vamos a comentar, vamos a conversar acerca de la poesía romántica de Walt Whitman. A ver, nos familiarizamos, ¿ya? Walt Whitman. A ver todos, activen su micrófono. Walt Whitman. Walt Whitman. Muy bien, Walt Whitman. Whitman. ¿Ya? Walt Whitman. Walt Whitman, mis queridos alumnos, fue un poeta, ¿ya? Y poeta ya sabemos, aquellos que componen poesías, pues, poemas, odas, estrofas, ¿no? A eso le llamamos nosotros poetas. Él no escribió casi obras narrativas, no, fue un poeta. Pero acuérdate que también a través de la poesía, también, mis queridos alumnos, se puede contar historias. Y ese es el caso del gran Walt Whitman. A ver, averigüemos, sepamos algo más de él. ¿Por qué es importante estudiar a Walt Whitman? Considerado como el padre de la moderna poesía estadounidense. Seguimos entonces en Estados Unidos. Walt Whitman también es estadounidense. Considerado como el padre de la moderna poesía estadounidense. Su influencia ha sido amplia también fuera de ese país. O sea, fuera de ese país también su influencia ha llegado. Entre los escritores que se han visto marcados por su obra figuran Rubén Darío, imagínate, alumno, Pablo Neruda y Jorge Luis Borges. O sea, estos tres autores se han inspirado en Walt Whitman. Imagínense ustedes, ¿no? Si ustedes tuvieran seguidores. Pero ¿qué seguidores? No es cualquier seguidor. También unos tremendos y reverendos poetas, grandes poetas, como Rubén Darío, como Pablo Neruda y Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, especialmente un poeta, un escritor muy especial, pero de él se ha nutrido, ¿no? De él se ha nutrido. El poeta se refirió a temas políticos, o sea, yo les decía hace un momento, también a temas políticos durante toda su vida. Se opuso a la extinción de la esclavitud. En 1865 escribió el famoso poema Oh Capitán, mi capitán, en homenaje a Abraham Lincoln después de su asesinato. A ver, ¿quién fue Abraham Lincoln? ¿En qué equipo jugó? ¿Político? Un político, muy bien. ¿Qué más me pueden decir de Abraham Lincoln? Fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue un presidente, muchos presidentes, por cierto. Él, pero ¿en qué época gobernó? En la época más difícil. Chicos, ¿ustedes saben qué dimensión tiene la esclavitud? ¿Alguien me puede decir qué cosa es ser esclavo? Antiguamente en los Estados Unidos esclavizaban a los negros, profe. Claro, ya no dijimos, ya no hay que decir negros, sino a los descendientes afros, ¿no? A los africanos, especialmente de tez oscura, no. Americanos. Cuando a los africanos, mis queridos alumnos, cuando llegan a Estados Unidos, en esta época, vienen directo de África. Los capturaban en África estos, que eran esclavistas, ¿no? Esclavistas, esos que iban a África, capturaban a los africanos, les ponían grilletes y los embarcaban en barcos, los ponían en lo que vendrían a ser esos famosos galeones y los llenaban de esclavos. Y así lo traían a América, pero en calidad de esclavos. ¿Para qué? Para venderlos. Imagínense, ¿no? El afro, ¿no? Es también persona como nosotros, es igual, tiene sentimientos, piensa igual, pero en ese entonces se pensaba equivocadamente que la raza blanca era la raza superior, cuando era totalmente falso.
Acuérdate cuando los españoles también llegan y conquistan el imperio de los incas, creían de que los del imperio de los incas, los habitantes del Tahuantinsuyo, eran, ¿qué cosa? Eran salvajes, nos decían. O decían también que no teníamos civilización. Cuando llegaron acá encontraron pues ya todo. Pero eso es, y como no eran blancos, decían que también eran inferiores, cuando no es así, mis queridos alumnos. Entonces, equivocadamente será. Entonces, ante eso, el gran Abraham Lincoln, cuando llega al gobierno, dice, señores, lo primero que tengo que hacer es abolir la esclavitud. ¿Qué es abolir? Desaparecer. Claro, suprimir, Eliminar. desaparecer, eliminar. Eso es abolir. Entonces, una de sus primeras medidas de Abraham Lincoln es que van a suprimir, van a abolir la esclavitud. Entonces, muchos le agradecen a este gran presidente. Igual Whitman también era de esas personas que estaba en contra de la esclavitud. Por eso que uno de sus poemas de Walt Whitman se lo dedica al gran Abraham Lincoln, cuando lo titula Oh capitán, mi capitán, en homenaje a Abraham Lincoln después de su asesinato. Lamentablemente, eso de la abolición de los esclavos le cuesta la vida a Abraham Lincoln. ¿Y quiénes? Ya ustedes saben quiénes, pues, ¿no? En ese entonces habrían sido los esclavistas, que vivían de eso, de la venta, se hacían millonarios de la venta de esclavos. Pero en los esclavos, tómalo tú, alumno, tómalo tú como, al esclavo, tómalo tú como que es una persona. Imagínense, ¿no? Imagínense en ese caso, mis queridos alumnos. ¿Ya? No sé, a ver, el problema del internet creo es... Vamos a darle entrada otra vez ahí a Huarcani, que ha vuelto a salir. Bien. Ahí está. Pero igual Whitman ha hecho poesías, poemas. Claro, claro. Walt Whitman se le considera como poeta, como poeta. A Walt Whitman se le considera como poeta. Entonces, él compuso, como les decía, una poesía muy bonita en honor a Abraham Lincoln, que era el presidente de ese entonces en los Estados Unidos, después de su asesinato, ¿no? Porque él muere asesinado, Abraham Lincoln. Veamos entonces, hablemos un poco más de Walt Whitman. A ver. Este escritor al que bautizaron como el padre del verso libre, imagínense, ¿no? Entonces, con Walt Whitman, ¿cuál fue su aporte? ¿Por qué? Se moderniza la poesía. La poesía antes era muy anquilosado, muy atrasado. ¿Por qué? Porque solamente, mis queridos alumnos, tenía que tener medidas rítmicas, medidas de verso. Tenían que ser en decasílabos y todo. Pero dice, eso es muy complicado. Entonces, Walt Whitman hace un verso libre. Ya no hace con medidas ni nada por el estilo. Ha sido uno de los autores de mayor relevancia en la literatura estadounidense. Su forma de escribir, épica. ¿Qué es épica? Impresionante. Aparte de eso, Asombroso. aparte de eso, épica. Arte. Cuando yo digo, por ejemplo, épica. Como Épica. algo héroe, algo así. Único. Muy bien, Impresionante. muy bien por ahí que dijo héroe. Yo, Mayormente, profe. sí. A ver, alumnos, cuando hablamos de épica o épico, es resaltar, loar, enaltecer a un personaje. Y principalmente son héroes. ¿Ya? Entonces, Walt Whitman escribía en función de eso. Y me supongo que, oh capitán, mi querido capitán que lo compone esta poesía, ha sido épico. Porque a quien va a resaltar es a quién, Abraham Lincoln. Profesor, ¿y es el único poema que él ha hecho? No, ahora vamos a ver, ese es uno de ellos, ha hecho más, vamos a analizarlo. Vitalista y libre, supuso una revolución en su época y marcó el inicio de la moderna poesía de su país.
Al hacer ese tipo de poemas, mis queridos alumnos, Walt Whitman estaba dando inicio a un nuevo tipo de verso, para que todos los seguidores continúen, miren, ¿no? De sus fuentes literarias, mira, de él han bebido autores de la talla de León Felipe, Rubén Darío, Fernando Pessoa, Wallace Stevens, Eliot, Lawrence, Federico García Lorca, Pablo Neruda y Jorge Luis Borges. Todos estos han bebido de su poesía, del gran, a ver un ratito, Walt Whitman. de Walt Whitman, muy bien. A ver acá, amore, vamos a darle. Ay. Pero fue una pregunta. Sí, dígame. Ese de los cuentos que dijo, bueno, una poema de Mi Capitán, ¿esos son uno de los cuentos principales o qué? Claro, es uno de los principales. Pero él ha compuesto Ah, ya. muchísimo. Ahora vamos a ver, muchísimo ha compuesto. Muchísimo ha compuesto. ¿Ya? Muchísimas obras, muchísimos poemas ha compuesto. ¿Ya? Entonces ahí está. Y todos estos literatos que acabo de leer, como García Lorca, Pablo Neruda, han bebido de él. O sea, han bebido significa de que les ha servido como inspiración, han sacado de su magnífica poesía. Aunque experimentó con varios géneros, la obra de Walt Whitman comprende fundamentalmente poesía. Entonces, Walt Whitman, ¿qué fue? Poeta y parte de ensayo. Pero en el ensayo casi no le ha ido muy bien, sino principalmente en la poesía. Características de sus obras, o de su obra. Las características generales de su poesía nos permiten situar a Walt Whitman dentro de un romanticismo tardío. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos llega tardíamente al romanticismo. Ya en Europa estaba pasando el furor romántico. Acuérdate con Víctor Hugo, ¿no? Acuérdate con Werther, todo eso ya estaba pasando, ¿no? A Estados Unidos llega, ¿quién es el autor de Werther? Goethe, ¿no? Goethe, claro, Goethe o Goethe. Entonces ya estaba pasando en Europa y llega, tardíamente llega a lo que vendría a ser, a Estados Unidos, con características del simbolismo y sobre todo tomadas de su maestro Ralph. Mira, Walt Whitman también tiene inspirador, o sea, ¿de quién se ha inspirado? De Ralph Emerson, de lo que se le llamaría por voluntad de este último. Trascendentalismo que a grandes rasgos se funda en la creencia de que el alma del ser humano lo trasciende y entabla armonía inmortal con toda la naturaleza, que es la obra suprema de Dios. Así lo consideraba él y decía, ¿no? Que más que todo era un don, decía, que Dios me dio para poder componer. ¿Cómo era su estilo? Búsqueda de la sencillez. Sus poemas eran sencillos de entender. No eran, y de la claridad, eran claros. En su opinión hay que huir del exceso de retórica, decía, o sea, no hay que redundar, no hay que utilizar palabras difíciles, porque a veces las poesías son un poco difíciles de entender, la verdad, porque tiene demasiada retórica. Pues la gloria, mira, él decía, ¿no? La gloria de la expresión y el brillo de la luz de las letras es la simplicidad. O sea, si tú quieres ser grande en cuanto a lo que tú quieres ser, para eso tienes que ser simple. Qué humildad, ¿no? La consideración de que el poeta más grande es un transmisor de pensamientos. Claro, yo siempre les he dicho. Todo escritor transmite sus pensamientos a través de sus obras. Más que un creador de estilo peculiar, el verdadero poeta es el que da rienda suelta a sí mismo. De ahí su preferencia por el empleo de la primera persona. Siempre escribía en primera persona, o sea, en yo o en nosotros, pues ello contribuye a dar mayor credibilidad a su mensaje poético. Muy bien, ahí está. Tanto querían saber qué obras escribió, aquí están sus obras que él escribió. Obras importantes. Franklin Evans, ya esa es una de sus principales obras, despreciada por su propio autor. Mira, él mismo no estaba de acuerdo en lo que había escrito. Olvidada por la crítica, o sea, nadie decía nada porque no
sabía, no podía decir, bueno, decía, pues acá nadie me dice nada y la crítica tampoco, escribió toda su vida. La obra es una recopilación de las preocupaciones y gustos del entonces joven periodista y popular autor Walt Whitman. Ojo que Walt Whitman también fue periodista, ¿no? Esta de aquí, sí, alumno, Redobles de tambor. Esta, que acá está el empastado, la portada del libro, la portada de su obra, se llama Redobles de tambor. Lo escribió en 1865. Es una obra profundamente marcada por la guerra civil que arrasó Estados Unidos entre 1861 y 1865. Acuérdate que en Estados Unidos se da una guerra civil. ¿Qué cosa es guerra civil? ¿Alguien me puede decir? Guerra entre el mismo pueblo. Claro, guerra de sus mismos habitantes, de su mismo país o de un mismo pueblo, ¿ya? Entonces allí los del sur con los del norte se agarran, pero así. Los del sur no estaban de acuerdo que, por ejemplo, se tenían que hacer reformas y todo, ¿no? Y allí sucede esto de lo que se llama la guerra civil estadounidense. Entonces todo eso él observa, ve, y escribe esta obra famosísima que Redobles de tambor. Diarios de guerra, dice. Antes de los poemas se encuentran los diarios de guerra. A ver qué dice el chat, que está activándose. Guerra entre dos o más bandos de una misma nación, una guerra interna. Muy bien, están opinando. Muy bien, así es. Esa es una guerra civil, ¿no? Entonces, innumerables visitas a soldados albergados en diferentes hospitales. ¿Qué mejor que los veía los horrores de una guerra civil, ¿no? Días ejemplares. Esta es otra obra de poesía. Esta es la portada, diríamos, de Días ejemplares de América. Deja constancia por escrito de las impresiones que le causó todo el horror que iba encontrando a su paso durante la guerra civil. Y aquí justamente en esta obra, mis queridos alumnos, vamos a leer una poesía que he escogido para que ustedes más o menos tengan y cuál es el grado de romántico del gran Walt Whitman que tuvo él. Hojas de hierba. Esta es otra obra, también conjunto, la portada, ¿no? Hojas de hierba, conjunto de poemas. A principios de 1850 comenzó a escribir lo que se convertiría en uno de sus libros de poemas más importantes, Hojas de hierba. Una colección poética que continuó editando y revisando hasta su muerte. ¿Qué se llama edición, alumnos? Decorar. Edición. Arreglar. A ver, les voy a explicar, ¿ya? Editando, dice, continuó editando y revisando hasta su muerte. Escribiendo. Agregando Claro, más poemas. a ver, la primera edición, mira acá dice, ¿ve? La primera edición, Cambiando. ¿dónde está? La primera edición fue publicada en 1855. Las siguientes ediciones fueron en 1856, 1860, 1867. A ver, alumnos, de pronto, vamos a hacer un ejemplo. Cualquiera de ustedes escribe una poesía o escribe 10 poesías. Ejemplo. Y se te anima, das el gusto de publicarlo de repente en tu Facebook o Instagram o de repente por allí alguna red social. Y comienzan a darte like, a darte me gusta, ¿no? Y por ahí te hacen algunos comentarios, qué bonito escribes. Oye, a ver, no sé, de esa manera, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros nos vamos dando cuenta de cómo, por ejemplo, el gran Walt Whitman ha escrito. Decíamos, ¿no? Y comienzas a recibir muchos me gusta que has escrito en ese tu poema. Y de pronto nos damos cuenta de que tienes mucha aceptación. Pero publicas un libro, ejemplo, pero no sé, dudando, ¿no?
50 libritos publicas, ¿ya? Y lo pones a la venta. Y de pronto se agota tus libros. Entonces, ¿qué cosa debes de hacer? En este caso, Hacer más Vender libros. más libros. ya hacer más libros se le conoce como Editar. segunda edición. ¿Claro? Segunda edición. Entonces, en esa segunda edición, ya tú le haces algunas mejoras. Ojo, no cambias lo que tú has publicado. Eso no significa, ojo. La segunda edición es no borrar todo y volver a hacer otra cosa. No. Sobre lo que ya has hecho, le agregas. De repente haces algún comentario o pones un comentario de un escritor pues famoso que te ha hecho o una entrevista, ¿no? Entonces, O agregar más. exacto. Entonces, ¿qué cosa vas haciendo? Vas añadiéndole información. A eso se llama edición, mis queridos alumnos. ¿Ya? Entonces, la primera edición se agota, que lo escribió en 1855, y en el 56 también hace la segunda, la tercera, la cuarta, y así hasta la muerte del gran autor. Un total de 9 ediciones, ¿se dan cuenta? 9 ediciones. A eso se llama ediciones. Ahí, por favor, ahí tenemos a la señora Emperatriz, sí ha ingresado. ¿Cómo está usted, señora? ¿Está allí? Buenos días. ¿Sí? Muy bien, debe estar tomando apunte porque me ha solicitado para que ingrese. Muy bien, seguimos entonces. Hojas de hierba, así se llamó. ¿Ese es su poema? No es un solo poema, es un libro de poemas. Es un libro de poemas, ¿ya? Así lo tituló. Pero acá hay muchos poemas, ¿no? Generó cierta polémica y fuerte crítica por tratar la sexualidad de forma libre y algunos le tacharon de inmoral y obsceno. Entonces, como él tenía un verso libre, él escribe algunos poemas de carácter fuerte, de contenido fuerte. Especialmente, ustedes saben de que en esos tiempos, pues el sexo era una especie de tabú, no se quería tocar. Creo que ahora también existe, ¿no? Esos temas, ¿verdad? Pero es bueno siempre conversar algunas situaciones propiamente. Si no, pues en lo escondido aprendes mal. Y si quieres saber, bueno, como dicen las medias verdades son siempre mentiras. Entonces ahí se toca, pero como en ese entonces era todavía tabú, recibe cierta crítica y lo llaman de obsceno, etc. Pero el gran Walt Whitman ya escribió lo que podríamos denominar de lo que vendría a ser su gran obra de este gran escritor. Bien, a ver, seguimos desarrollando. Y ahí está. Esto es el poema. Obsérvenlo bien, ¿no? Mírenlo bien. Vayan ya leyéndola porque yo lo voy a hacer. ¿O alguien se anima a leer? A ver. Yo prefiero. Manuel Sánchez levantó la mano. Dígame, Manuel Sánchez. No, yo quise leer, pero... Manuel Sánchez, ¿desea decir algo? No, profe, me confundí. Ya. A ver. Profe, yo puedo leer. Voluntarios para que puedan leer. Yo lo voy a leer primero. A ver, escuchen, chicos. Yo lo voy a leer primero, o sea, voy a hacer como un modelo, y ustedes tal cual lo van a leer, pero yo, para que podamos descentralizar, necesito 4 alumnos diferentes. Yo, profe, yo. Hacer la lectura. A ver, Profe, yo. ya, pero primero Yo, déjenme leer. Zabaleta. No, profe. Déjenmelo leer y después yo les voy a dar el pase. ¿Clarito? A ver, esto es un poema que ha escrito Walt Whitman. Ojo, de su conjunto de libros, del conjunto de libros que él ha escrito, esto es un poema que se ha rescatado. Me miraste a los ojos penetrando en lo más profundo de mi alma. El cristal azul de tus pupilas me mostraba mi imagen reflejada. Me miraste y pediste temblorosa que un te amo saliera de mis labios, pero ellos ya no tienen más palabras, pues los golpes de la vida los han cerrado.
Me miraste y tu pelo se erizaba, y una gota redonda en tu pupila que brotó de un corazón roto y cayó recorriendo tu mejilla. Me miraste y tu rostro empapado me exigía una palabra, una respuesta, y mentí diciéndote te amo por ganar de tu cara una sonrisa. A ver, ahora sí. ¿Quién desea? Yo, profe Zabaleta. No, profe. Zabaleta, a ver. Profe. El primer párrafo. Pero no tiene muchas rimas, ¿no? Ya, profe. A ver, Me miraste a los ojos, penetrando en lo más profundo de mi alma. El cristal azul de tus pupilas me mostraba, mi imagen me reflejaba. ahí nomás. Ah, muy bien. A ver, ¿quién? Tres levantaron su mano. Belén, a ver, Belén. El segundo párrafo. Y luego Orianca y luego Jami. Terminamos ya los cuatro. A ver, Belén. Me miraste y Pero pediste active su cámara, pues, Belén, para verla cómo lee. Belén, active su cámara. Orianca también. Y Jami también ya debe tener activado. A ver, Belén. Profesor. Si no, damos pase a otro, ¿ah? A ver, Orianca, no va a abrir su cámara. Tampoco usted. Ya, a ver, Orianca. Segundo párrafo. Segundo, ¿ah? Ya. Me miraste y perdiste temblorosa. Pediste. Me miraste y pediste temblorosa que un te amo saliera de mis labios, pero ellos ya no tienen más palabras, pues los golpes de la vida los han cerrado. Muy bien. A ver, Jami, abra su cámara. Lea el tercer párrafo. Me miraste y tu pelo se erizaba. Pégate al micrófono, que no te escucho. Me miraste y tu pelo se erizaba, y una gota redonda en tu pupila que brotó de un corazón roto y cayó recorriendo tu mejilla. A ver, muy bien. ¿Alguien más se anima? Ahí le voy a pedir, a ver, ahí, ¿quién levantó su mano? 4 levantaron su mano. A ver. Belén, a ver, Belén. Ah, no, ya pues, Belén ya leyó. No, Belén ya leyó. Ah, bueno, ella no quiere. Jami, Fabián. Ya leyó también. A ver, ¿quién más? A ver, Luz Quispe. Luz Quispe. ¿Puede abrir su cámara? Sí, profe, está prendida. A ver, Luis Quispe, lea, por favor, el último párrafo. Me miraste y tu rostro empapado me exigía una palabra, una respuesta, y mentí diciendo te amo por ganar de tu cara una sonrisa. Ah, muy bien. A ver. Bien, chicos, a ver, yo lo que quiero ya preguntarte, ¿de qué se trata este poema? Mayormente es romántico. El autor está enamorado de una chica. El autor está enamorado de una chica. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se encuentran aquí? A ver. De que el autor miente el amor. Que el autor miente al amor. A ver. Porque voy la a última leer. parte dice, Nada y lo que le mentí pasó. diciéndote te amo, También. dice. Claro, ya. Nada Es lo que le pasó. el poema es romántico, ya no hay nada que hacer. Está dedicado al amor. Pero lo que yo quiero es que más o menos usted... ¿Lo me dice en diga- pasado? Perdón, Espinosa, dígame. ¿Lo dice en pasado? Ya, lo dice en pasado, ya. ¿Eso qué significa? Que lo dice en pasado, está muy bien. Miren, ¿Que una chica está enamorada de él? una chica está enamorada. Perfecto, está el amor. Pero ahí hay una cosa resaltante. A ver, voy a leer nuevamente, pero quiero que te concentres, pues. A ver, mira lo que dice. Tu mirada. Es Me sentimiento. miras. ¿Puedo hablar? Gracias. Me miraste a los ojos, penetrando en lo más profundo de mi alma. El cristal azul de tus pupilas me mostraba mi imagen reflejada. Me miraste y pediste temblorosa que un te amo saliera de mis labios, pero ellos ya no tienen más palabras, pues los golpes de la vida los han cerrado.
Me miraste y tu pelo se erizaba, y una gota redonda en tu pupila que brotó de un corazón roto y cayó recorriendo tu mejilla. Me miraste y tu rostro empapado me exigía una palabra, una respuesta, y mentí diciéndote te amo por ganar de tu cara una sonrisa. A ver. ¿El chico está decepcionado de la chica? No, al contrario, está muy, muy enamorado. Por eso llora. Claro, metafóricamente. La chica no le hace caso. La chica, al contrario, la chica sí. La chica le amaba, pero el hombre no. de él. Se muere por abrazarlo a él. Los dos están enamorados, pero tienen Los miedo dos de están enamorados, sí. Pero ¿sabe qué cosa? Tienen miedo de secarse. Decepcionado de la vida. Que ella está muerta. Ella está muerta. Ella está muerta. Ella está muerta. Cuando le dice, mira, una poesía escuchen, una pues, escuchen, ¿cómo se sabe que está muerta? Cuando dice, me miraste, o sea, está hablando en el mundo, ¿no? En el mundo, porque así es la poesía, pues ahora por ahí decir, pues, ¿por qué va a hablar si está muerta? No, escúchame, la poesía es imaginación. O sea, inclusive el autor se mete al mundo de los muertos y los muertos también ahí ven, cuando le dice, me miraste y pediste temblorosa que un te amo saliera de mis labios, pero ellos ya no tienen más palabras, pues los golpes de la vida los han cerrado. O sea, está muerta, no puede decir ya nada. El quien está en vida le está diciendo a la muerta. Dice también, sigue diciendo la muerta, me miraste y tu pelo se erizaba, y una gota redonda en tu pupila que brotó de un corazón roto y cayó recorriendo tu mejilla. Está llorando porque su corazón está roto porque ella ya se murió. Me miraste y tu rostro empapado me exigía una palabra, o sea, le dice, dígame algo, por favor. Una respuesta. Pero ahí ya en su mundo, dice ella, ¿no? Y mentí diciéndote te amo por ganar de tu cara una sonrisa, pero no se dio. ¿Está claro? ¿Y cómo se sabe que está muerta? Aquí en la primera. Me miraste a los ojos, penetrando en lo más profundo de mi alma. El cristal azul de tus pupilas me mostraba mi imagen reflejada. O sea, cuando comenzó en sus pupilas a llorar, ahí estaba, se veía su imagen reflejada, pero ella estaba muerta. Veamos entonces, ¿les gustó? Le falta todavía analizar, ya los agarré, ya ves. Les falta. Chicos, ¿aló? ¿Están ahí? Sí, profe. A ver, ahora Falta sí. más lectura. Exacto. Ahora vamos a analizar. Análisis del poema. Vamos a analizar. Tipo de rima, rima sonante. ¿Ya? Estrofas 4. Ojo. ¿Por qué decimos que es 4? A ver. Porque tiene 4 párrafos. Son 4 párrafos. Muy bien. A este grupo de versos se le llama párrafos. Párrafo, párrafo, párrafo. O sea, 4 párrafos. 4 párrafos. Entonces, ¿qué cosa será un verso? ¿Quién me dice? Las líneas que hay La que línea. Muy Las bien. líneas que están juntas. El verso es un renglón o una línea. En poesía no se llama línea, no se llama renglón, se llama verso. Entonces, cada estrofa, ¿cuántos versos tiene? 4. 4. ¿Cuántos versos tendrá el poema? 16. Muy bien, 16 versos tiene el poema Tu Mirada. En total. Excelente, mis queridos Cuarteto. alumnos. Ahora sí, no duermo de felicidad. Están aprendiendo literatura. 4 versos por estrofa. Hablante lírico, el hablante, ¿no? El lírico, poeta. Persona que no cree en el amor. Temple de ánimo, resignación, arrepentimiento. Motivo lírico, desamor. Objeto lírico, mujer enamorada de él. Figuras retóricas presentes, anáfora, personificación, metáfora. Ya, estos son todo lo que contiene. Ahí está, mis queridos alumnos, la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces, más o menos, usted ha analizado, se ha dado cuenta
la poesía romántica de Walt Whitman el día de hoy se ha desarrollado. Muy bien, hasta aquí entonces vamos a grabar la clase